So good afternoon, everyone, and welcome to, it's our second forum this calendar year for the League of Women Voters. And I'm Pam Flint Tambo. Me llamo Pam Flint Tambo y soy integrante del equipo de liderazgo de la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara. Estamos encantadas de que nos acompañen hoy para aprender sobre nuestro sistema democrático bipartidista. Nuestro foro está siendo copatrocinado por nuestros amigos de AAUW, Asociación Estadounidense de Mujeres, Californian for Electoral Reform, Indivisible, Pro-Rep Coalition, Santa Barbara County Action Network, el Comité Político de Mujeres de Santa Bárbara y la Sociedad Unitaria de Santa Bárbara. Muchas gracias a todos por participar y ayudar a difundir este evento. Creemos que somos más fuertes cuando estamos unidos. El foro está siendo grabado por TVSB para su transmisión en vivo y para su posterior visualización en YouTube. Silvia Uribe de Transil Pro estará interpretando en vivo hoy y también en la grabación. Y Jim Carpenter está monitoreando el sonido en la sala. Y en relación al sonido, apreciaríamos que apagaran todos sus teléfonos, estuvieran apagados o un vibrador. La Liga de Mujeres Votantes reconoce humildemente que hoy les hablamos desde las tierras ancestrales del pueblo Chumash. Reconocemos que nuestros hogares se asientan en tierras ocupadas, no cedidas y robadas a los pueblos Chumash, en el territorio Shumuwik, que quienes han llamado a esta zona su hogar desde tiempos inmemoriales. Hoy nos comprometemos a dar espacio para elevar las voces indígenas y estamos agradecidos por las primeras naciones que nos han dado el ejemplo de cómo se vive en armonía con el mundo. Pueden encontrar más información sobre esto y sobre nuestra organización en las mesas ubicadas cerca de la entrada de esta sala y en el lwsantabarbara.org. Les invitamos a que escriban sus preguntas para la sesión de preguntas y respuestas durante la charla. Nuestra moderadora pedirá a los panelistas que respondan las preguntas que podamos, ya sea durante la discusión o al final del foro. Pero pedimos disculpas si no llegamos a su pregunta. También queremos agradecer a nuestra nueva organizadora de foros, Whitney Robinson, por hacer todas las conexiones necesarias para que este foro se lleve a cabo hoy. Esperamos seguir trabajando con Whitney. Nuestra ponente, Laurelie Munzburger, es profesora de Ciencias Políticas en UCSB, imparte cursos de gobierno comparado, política ambiental y globalización. Su investigación se enfoca en la calidad de la gobernanza de las democracias avanzadas. Conocí a Laurelie desde hace 2 años en San Francisco durante la convención estatal de la Liga. Ese día se hablaba del voto por orden de preferencia. Laurelie también colabora con varias organizaciones, incluyendo la Junta de Asesora de Rank the Vote, y tengo entendido que también participa en el Comité de Acción Ambiental de la Liga. Hoy Laurelie hablará sobre cómo el sistema... Es una mujer muy ocupada y les decía que el tema se va a tratar sobre el sistema bipartidista estadounidense y los extremos políticos, fomentando incentivos para el tribalismo y evitando. Después vamos a tener unos minutos para preguntas y vamos a utilizar el micrófono para manejar las preguntas. Entonces, por favor, demos la bienvenida a Laurelie Munzburger para que nos explique por qué estamos viviendo en estos momentos con nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Yo sé que como profesora, que la primera cosa que tengo que hacer para que tengan una experiencia interesante es empezar y les voy a decir alguna cosa que les va a servir
Ah, y todo esto, ya todo esto se ha sabido, no es nada nuevo. Pero quiero comenzar con una frase que hemos estado utilizando desde los tiempos de Grecia antigua. Unidos somos fuertes y caemos si nos dividimos. Ese es el título de mi charla. Ahora, esto normalmente inspira la unidad y la cooperación. Que divididos nos caemos se sirve a sí mismo. Y esto nos lleva a nuestro declinamiento. Necesitamos hacer buenas decisiones, pero también deteriora nuestra fe en el sistema político y nos hace vulnerables también, tanto fuera como dentro de nuestro país. Y le sirve a los gobernantes para que se sirvan a sí mismos también. Vamos a empezar con la caída. No sé cuántos de ustedes han visto esto el 14 de mayo en el New York Times y este video. Ellos estudiaron el fascismo. Esos nombres fueron los tres profesores y han escrito sobre tiranía y sobre la no libertad. Marcy Shore es una historiadora que estudia el fascismo y James Stanley escribió un libro que se llama Cómo funciona la propaganda. Y los tres de ellos han hecho propuestas a Yale. Si no leyeron este artículo, les pongo ahí el QR para que vayan y lo lean. Pero lo que han dicho es que ya está tarde. Ya estamos deslizándonos hacia el autoritarismo. La amenaza de autoritarismo es un reflejo de cómo somos débiles en cuanto a la democracia. Y eso, ellos encontraron que estamos en un peligro inminente. Es una amenaza severa. Cuando se fija usted en las elecciones y los votos, o cuando se fijan ustedes cómo están abusando los que mandan y de la ley y que todo se le está dando. En todas estas áreas estamos yéndonos hacia el autoritarismo. En realidad, lo que han encontrado es que de cómo está yendo hacia abajo la democracia es el 19 punto algo por ciento. No se necesita ser un experto sobre el fascismo para saber lo que está pasando. El instituto es un lugar, una institución no lucrativa, y lo que nos dice es que la mayor parte de los americanos están de acuerdo con esto. El señor Trump es un dictador peligroso que quiere acumular el poder. El 44% dice lo opuesto. Ellos dicen que Trump es un líder fuerte, que está teniendo el poder que necesita para volver a América grandiosa. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que la mayoría de los americanos pueden entender que vamos al autoritarismo, pero cuando vemos en estas encuestas, mucha gente está a favor de Trump? Entre el 83 y el 90% de republicanos siguen apoyándolo, pero si nos fijamos en los demócratas, es nada más el 2 al 6%, y eso es dramática, esa diferencia, no es normal, pero ya está siendo normal. Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que sucede.
Después de todo esto son los Estados Unidos de América y somos un país democrático. Eso es lo que significa ser la tierra del libre y la tierra de los fuertes. Entonces, ¿cómo es posible que cuando nos estamos yendo hacia el autoritarismo, la mitad de los americanos todavía apoyan eso? Pues la razón es porque tenemos un sistema de dos poderes y las mayorías no les interesan a estos. Lo que importa es el apoyo a su partido político. Entonces muchas personas desean saber qué es lo que están pensando. Entonces vamos a preguntar esa pregunta. No es retórica. Cuando se pregunte usted mismo quién está apoyando este lado, lo que se da cuenta es lo que todos sabemos y oímos en las noticias. Son los hombres blancos entre 45 y 64 que no tienen un grado universitario. Ellos son los que lo apoyan. Y eso me hace sentir que como en este libro, dice que Las muertes de la desesperación fue escrito por Anne Face. Y lo que usted ve ahí, es que su investigación se dieron cuenta que por primera vez en nuestra historia estamos viendo un declin, está declinando la expectativa de vida por primera vez en la historia. Eso nunca sucede, va hacia el otro lado, siempre va para arriba, no para abajo. Y lo que encontraron es que no estaba declinando para todo mundo, estaba declinando para un pequeño porcentaje de los americanos blancos de entre 44 y 65 sin un título universitario. Ellos son los que están trayendo la mortalidad hacia abajo. La expectativa de vida. Y si vemos a los hispanos, es que en los Estados Unidos los americanos blancos se incrementan su mortalidad. Ya no estamos viendo no hemos visto eso hasta mucho tiempo atrás. Si vemos en Francia, en Alemania, usted se fija en los hispanos, el Reino Unido. Eso se vería como en contra de la democracia, pero estas personas así lo piensan. Entonces, yo entiendo por qué es que esas muertes por la desesperación, lo que encontraron es que estas personas morían debido al alcohol, al suicidio y a la sobredosis. Este grupito y yo sé cómo se ve eso y entiendo la discusión al respecto, porque se habla de políticas públicas, de vivienda, de todo eso que deja a estas personas muy vulnerables y los deja atrás. Y yo lo sé porque yo viví en un lugar así en el Midwest. Y cuando allí los empleadores trabajan en un solo lugar cuando son lugares que no están muy poblados. La mitad de la ciudad trabajaba para una sola compañía. Eran 170 acres el tamaño de ese lugar. Todas esas personas trabajaban allí y yo vi cuando esa planta cerró y todas esas personas perdieron su trabajo. 16,000 personas. Y mi abuelo trabajó ahí y era una gran cosa. Muchísimas personas como mi papá renunciaron a la escuela y se fueron a trabajar ahí porque les pagaban bien. Y muchas personas hicieron eso. Era muy bueno. Y cuando esos trabajos desaparecieron de un día al otro, empezaron a suceder tragedias. Una vez mi papá vino a la casa
Estaba muy mal, se le notaba en la cara. Y dijo que uno de sus amigos que trabajaba ahí se había suicidado. Y se había suicidado porque no podía mantener a su familia, a sus hijos. Ya no tenía edad para ir a la escuela, iba a perder su casa y de seguro no iba a poder tener un seguro médico. Eso es así como se ve. Lo que encontraron en algunos casos es que después de la corrección por inflación, los salarios medianos de los hombres estadounidenses han estado estancados durante medio siglo. Para los hombres blancos sin un título de universitario de 4 años, los ingresos medianos perdieron un 13%. Entre 2010 y 2019 se crearon casi 16 millones de nuevos empleados, pero menos de 3 millones fueron para personas sin un título universitario de 4 años. Solo 55,000 fueron para quienes solo tenían una educación secundaria. Eso es lo que cuenta. Entonces, no debería de sorprendernos que las personas modernas tienen esto. No nos debe de sorprender que en el 2016 esto fue para las personas de las grandes corporaciones. Y esto es lo que los científicos nos dicen. Exacto. Y nos dicen que las personas que hacen las leyes, demócratas y republicanos, nada más les interesan no sus constituyentes, pero constantemente votan por los intereses de sus partidos. Y aquí se los voy a mostrar. Del 2014 nos enseña una investigación que son las preferencias estas son las preferencias de las élites, y lo que encontraron es que sin importar lo que la gente quiera, los políticos no responden con las leyes. Si nadie quiere esa ley, los políticos van a votar según su partido. Son un 30% los políticos que van a elegir eso, aunque sus constituyentes no lo quieran. No hay respuesta directa a lo que las personas quieren. Pero si nos vemos a los grupos de interés, lo que ustedes ven es lo que esperamos de la democracia para todos nosotros. No es cierto. O sea, diríamos que las políticas deberían de apoyar lo que la gente quiere, pero no es verdad. No es una historia sobre gente blanca sin un título universitario y cómo funciona la globalización. Esta es una historia de todos nosotros, pero una cosa que sí sé de todos nosotros es que nos interesan mucho nuestros hijos. Queremos que tengan éxito y que sean éticos. Entonces, lo que haríamos es que tendríamos que cuidar de nuestros hijos. Cuando hablamos de los Estados Unidos, la educación, somos el número 27. Y nos da mucho gusto lo que podríamos hacer, pero en el momento en el que se hizo esta encuesta en el 2018, no podíamos tener una mejor educación. Entonces, no nos debería de sorprender que en este momento más del 50% de los adultos en este país no pueden leer más allá del 6º grado, de ese nivel. Y este país que nos gusta tantísimo, muchas veces tenemos personas de los países más pobres y somos el más ricos. Pero no nada más es la educación.
Pero cuando vemos a este título, en el 2020 por primera vez fueron la causa principal de las muertes de los jóvenes. Pero francamente, eso nos engañó más o menos, porque siempre ha sido ese el caso. Las pistolas, las armas han sido siempre una causa principal de muertes, y esas muertes son homicidios. Y ahora ya han cambiado el resultado de las estadísticas en los Estados Unidos. No tengo el tiempo para hablar de todas las cosas que nos llevaron a esta situación. Sin embargo, sí creo que está conectado a esto. Esto es la riqueza en los Estados Unidos. Las familias blancas son la línea azul, y a pesar de la recesión del 2008, siguen estando bastante bien. Y abajo están las familias negras y las latinas. Y para ellos no ha cambiado absolutamente nada a través de las administraciones. Cuando hablamos del medio ambiente, todo nuestro futuro, muchas personas, yo estoy en el comité ambiental, estamos peleando todos los pleitos que podemos, pero esas batallas debieron haberse peleado hace 30 años. Es como aventar estrellas de mar en el mar, pero estamos perdiendo la batalla. Y francamente, los Estados Unidos es la razón de lo que estamos viviendo, nuestras políticas. Es una crisis de la democracia americana, y yo sé que queremos a ese objeto y queremos ver a nuestro presidente nada más, pero no es el caso. Siempre que un partido puede controlar al presidente, ellos pueden usar su poder, pero eligen no hacerlo porque tenemos un sistema bipartidista. Nuestras elecciones no son competitivas, nuestros políticos no responden, y los partidos no son responsables. Quiero comenzar con esta imagen. Esta es sobre la competencia política, porque la democracia empieza con esa competitividad. Cuando vemos la competencia política en los Estados Unidos del 1992 hasta el 2012, un cuarto de los asientos en el 92 estaban para pelearse. No sabíamos quién iba a ganar hasta que ganaran. Y muchos de esos se decidían en la primaria. Nosotros ya sabíamos quién iba a ganar, y sabíamos quién iba a ganar por muchísimo. En el 2012 ya se sabía, era el 50% los que se hacían en las elecciones primarias. Y nada más, menos de un 10% son los asientos que están disponibles para pelearse. Entonces, en realidad, no teníamos tantos. Entonces, sé que no pueden ver esto, les voy a decir los números. Cuando ven lo gris, es la misma información, son los números que están disponibles para ser peleados en la primaria. Nada más 22, es el 5% en la Casa de Representantes. Y si nos fijamos, es el 10%. Es nada más competitivo. Si decimos, ok, bueno, entonces vamos a verlo de diferente manera. ¿Cuántos asientos puede ganar un candidato por más del 5%?
Aquí del 97 al 24, en un pasado antiguo, antes eran muchísimos lugares que estaban peleándose, muchos más que los seguros, que los que ya sabíamos dónde iban a quedar. Y ahora nada más es por 5 puntos, por lo cual nos damos cuenta de que el 24 haya sido la elección más clara, no porque era muy competitiva y porque los elegimos así, porque eran tan poquitos los asientos que estaban, por los que se competía, y hasta se trataba de memorizar los números. Entonces podía ser que todos esos asientos para los demócratas y para los republicanos están reflejando las preferencias y esas personas están obteniendo la representatividad que buscan y algo está mal. No, esa no es lo que sucede. Porque las personas que votan en las primarias y determinan quiénes son los que van a ganar en la elección general son diferentes que las personas que no votan en las primarias. Las personas que votan en las primarias están mucho más involucradas en la política que los que no votan en la primaria o de los que no votan, punto. Esos votantes de los más involucrados son mucho más extremos ideológicamente. Y cuando ellos eligen quién va a seguir a la elección general y sentarse en un asiento en el gobierno, están eligiendo a las personas que están siendo también más extremosas. Esta es la polarización en el gusto del público. Lo voy a dejar que lo vean. Lo que están viendo es que nos movemos hacia la derecha, a la izquierda, y después en el 14 nos volvimos a mover un poquito más separados, y aquí es cuando empezaron a ponerse. Es interesante, pero no es lo más importante. Esta es los mismos datos. Arriba lo que ven son las personas que están activamente involucradas en las políticas. Y ustedes pueden ver que del 94 al 2014, los que estaban bien comprometidos empezaron a separarse muchísimo. Pero abajo estamos viendo a las personas que no están realmente involucradas. Y esas personas todavía tienen un montón en común, aún en el 2014. Son diferentes las personas en sí que eligen que votan en las primarias, son las personas que están arriba, y los que no votan en las primarias están abajo. Entonces, por eso desde el 2015 ya no estamos cercanos. Estos son los mismos datos y es muy bueno. Y aquí lo que ellos están viendo, lo que estamos viendo es que de los republicanos hasta el 2022, cómo se sienten en relación a los demócratas, muy poco favorable o de plano no favorable. Y del otro lado es las personas que están siendo menos involucradas en política, están mucho más cercanos. Somos diferentes las personas que votan en las primarias de las personas que no votan, o que no votan en las primarias o no votan. Sé que todo es causa y efecto, pero bueno, aquí les puedo enseñar qué significa por las preferencias ideológicas. Usted está viendo en el centro del 1972 y el 2022 es que están más o menos igual. Los republicanos son muy a la derecha
y los demócratas son muy a la izquierda. Esta es otra manera de verlo, y la manera en que les quería enseñar esto es porque es la Casa de Representantes, porque ahí es donde vemos todas las tremendas diferencias. Y cuando vemos esto, entonces podemos entenderlo un poco más. No podemos hacer el gerrymandering aquí. ¿Qué es lo que sabemos de la composición en los Estados Unidos? No se ve muy buena, ¿verdad? Un pequeño número de asientos competitivos cada vez se está reduciendo, y nada más muy poco de la elección está siendo competitiva. Y ellos están, por regla, siendo mucho más extremistas. Los políticos elegidos respetan esas preferencias y la división ideológica, la ideología del bipartidista, y eso tiene resultados en el gobierno. Entonces, ¿qué significa para la representación? Le he estado diciendo la historia de la competencia de dos partidos y que nos estamos llevando al extremismo. Pero, ¿qué tal las mayorías? ¿Cuáles son las opciones de la preferencia? No oímos nada de cómo compiten, porque no hay realmente ningún beneficio para los políticos. Esperemos que nos dicen que los políticos nos prometen hacer lo que queremos o lo que va a hacer el otro amigo, que vamos a hacer diferente, qué es lo que nos va a dividir. Eso es de lo que nos hablan ellos. Entonces vamos a hablar de lo que no nos divide. No lo pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden ver eso? Entonces vamos a pretender que ustedes pueden ver esto. Les voy a decir que el cambio climático es bastante divisivo, este asunto. Cuando ustedes identifican políticas muy específicas, aún los conservadores, más conservadores del Partido Republicano, quieren esto. Cuando hablamos sobre inmigración, vemos lo mismo. Los demócratas y los republicanos quieren las mismas cosas en estas políticas. Y ustedes ven un apoyo muy grande para muchas de las políticas. Y estas son las más divisivas. Y las personas del otro lado no entienden esto, pero sí piensan como nosotros. Ahora, sí, vemos otras políticas. Esto vino en el Washington Post, que presentaron estos datos. Y cuando estábamos leyendo, la razón, esto es como dos personas ganaron las estrategias. Uno ganó para Trump y otro para Clinton. Es increíble. No solamente eso, sino que reconocen todas las cosas buenas que tenemos en común. Sabemos que está ahí porque nos conocemos. Yo tengo una muy buena amiga que no vota como yo voto. Le digo la verdad. Y en realidad hay supermayorías para un montón de políticas. La de arriba son los votantes para Trump y Harris, que están de acuerdo que deberíamos de tener un crédito de impuestos para el entrenamiento de los trabajadores. Y las personas quieren que haya entrenamientos para todo el país, en todas las ciudades. Nosotros queremos eso porque sabemos que eso tiene sentido. Otros también queremos para que podamos ir a los doctores y a cuidar a nuestras familias. Los dos también estamos de acuerdo, los demócratas y los republicanos, para proteger a los jóvenes en los medios sociales, pero no
Lo que necesitamos es el apoyo bipartidista. Y no lo vamos a tener. Y el 94% de las personas que votaron por Trump quieren que los demócratas y los republicanos trabajen juntos, y el 94% de esos votantes del otro lado también queremos lo mismo. Entonces no es en el interés de los políticos decirles eso, pero esa es la verdad. Si no tenemos la competencia, no podemos, no entendemos esto de que no es en su beneficio hacer estas políticas, y por eso tenemos que enterarnos por qué hacen estas agendas extremas. El gerrymandering afecta a los dos. Ellos quieren, todo el mundo quiere, está pasando aquí en nuestra ciudad, pero eso permite que los candidatos ganen las oficinas porque tienen alguna cosa especial, ya sea que satisfacen a sus votantes o no. Y a pesar de esto, los votantes siguen eligiéndolos y eligiéndolos y eligiéndolos. Yo sé que no quieren esto porque esto es lo que así es como se ve la confianza en el gobierno. En 1960 creíamos mucho, pero ahora es apenas menos del 20% hoy. El mismo porcentaje más o menos de ciudadanos quieren votar en elecciones competitivas. Y miren, esta es la reelección de la Casa de Representantes. No sé si ustedes recuerdan que hay muchas personas que son de mi edad, pero recuerdan cuando el presidente Reagan dijo que Rusia estaría celoso de nuestra reelección, y yo creo que tenían razón. Este es del 64 al 22. Esto es un poco menos, pero entonces no debe sorprendernos que cuando se les pregunta a los jóvenes de este país de 20 a 29, están perdiendo la fe en la democracia. No digo en nosotros, sino en la democracia. Nada más de entre 18 y 40 piensan que la democracia es respetable. Pero una no democracia podría ser preferible, y ese es un gobierno autoritario. 32%. Y yo entiendo por qué, si yo presento toda esta información a mis estudiantes, ¿por qué crees que nuestra democracia está funcionando? Y yo les digo que no importa qué tan mala sea nuestra democracia, es mejor que el autoritarismo. Pero entiendo cómo se sienten. Los americanos han dejado de creer en la democracia, y unos en otros también. Y la razón es porque las elecciones incentivan las campañas negativas, emocionales, que tratan de aplastar al oponente, y haces que las personas que te apoyan tienen que presentarse. Eso es lo que tratan de hacer estas elecciones, crear el miedo. Y como resultado, no queremos estas políticas. Muchos americanos piensan que los motivos de las personas en el otro lado son malvados. La mitad de los demócratas piensan
que la mitad de los americanos no ven al otro como la oposición, sino como su enemigo. Y lo que significa es que si ser el oponente significa que si ellos ganan, a lo mejor no tienes las políticas que tú quieres, pero en el otro lado sí son tus enemigos. Es que si ganan, es que tu vida va a estar en peligro. En la elección del 2024 decían de los que tú piensas que los oponentes, los que creen en el partido opuesto, son malvados. El 40% pensó que sí. Y como el 15% pensaban que por lo menos un poco malvados, pero casi el 50% pensaban que sí eran malvados. Así es como se supone que funcione la democracia, así es como queremos que trabaje. Si los otros son malvados, los que piensan distinto son malvados, entonces ¿qué vamos a hacer? 1 de cada 4 americanos piensa que la violencia puede ser necesaria para poder salvar a este país. Eso nos debe de dar mucho miedo. Estamos en realidad de acuerdo por supermayorías, y lo más importante, aunque estemos divididos, también podemos estar de acuerdo en las políticas. Y sin embargo, nuestro sistema político ha creado tanto miedo en los electores que la mitad de nosotros estén quizá afectadas en el futuro. Nuestros padres de la patria dijeron eso desde el principio. John Adams dijo en el 1787, nada temo tanto como la división de la República en 2 grandes partidos, cada uno alineado bajo su líder y coordinando acciones en oposición mutua. En mi humilde opinión, esto debe temerse como el mayor mal político de nuestra Constitución. George Washington dijo, permítanme advertirles de la manera más solemne sobre los efectos nocivos del espíritu de partido. La alternancia en el dominio de una facción sobre otra, agudizada por el espíritu de la venganza natural y la disensión, que en distintas épocas y países ha perpetrado las más horribles atrocidades en sí misma, es un despotismo espantoso. Y les puedo decir lo que no podemos hacer. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y obtener resultados distintos. La manera en que hacemos la política en este país debe de cambiar. Tenemos 2 elecciones. Podemos tratar de crear elecciones en las que los votantes puedan ver lo que tienen en común con otros, que es moderar el electorado. Y la manera de hacer esto es potencialmente no buscar en las primarias. La otra manera es buscar una representación igualitaria, y en lugar nada más de regresar a una persona o 2 por distrito, deberíamos regresar como y votar por partidos, pero no por candidatos. Y que las personas, si tienes el 20% tienes del apoyo, tienes 2 personas ahí, y eso puede proteger los intereses valiosos de los constituyentes. Estas son las 2 maneras que podemos hacerlo. Procura la moderación en el electorado. Esto es como han elegido la mayor parte de las organizaciones.
Esa es la manera más eficiente, porque eso es lo que nos hace, lo opuesto es lo que nos hace que nos den miedo las otras personas. La alternativa, un sistema de votaciones alternativo, en lugar de elegir un solo candidato en la boleta, entonces usted marca su preferencia por su primera elección, la segunda, la tercera. Entonces, ok, yo quiero el helado de chocolate, pero si no, puedo tomar el helado de vainilla. Lo hacemos todo el tiempo, sabemos exactamente cómo hacerlo. Y si vamos a hacer la pizza, podemos figurar cuáles son los toppings y la pizza es muy sabrosa, no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, esto es como se deberían ver las boletas. Tengo una de Virginia y otra de Minneapolis. Entonces, así no importa cómo sea la batalla, todo es igual. Todo mundo una vez que todo mundo ha votado, se cuentan los votos, y si cualquier candidato tiene más del 50%, ya no se necesita ver las preferencias. Pero si ningún candidato tiene el 50% más uno, entonces ese voto se elimina y entonces todos se cambian al partido opuesto. Se vuelven a recontar los boletos y volvemos al mismo sistema. Hay veces se tiene que dar 2 vueltas o más, pero vale la pena porque es mucho más efectivo que votar por un candidato. 14 millones de votantes viven en jurisdicciones que son así. 24 estados y 800 elecciones se han hecho 40 millones de boletas. En Maine y Alaska, por ejemplo, no son estados de izquierda, o ellos los han hecho. Y aumenta la competencia porque los conservadores pueden votar por los conservadores que quieran, pero van a estar mucho más cerca de los demócratas y todo mundo puede votar exactamente como quiere, porque si quieres el partido verde, pero a lo mejor le vas a dar tu elección al demócrata, y los jóvenes pueden tener, los jóvenes y todos, pero especialmente los jóvenes sienten que pueden tener más impacto. Entre la competencia y aumentar la responsabilidad, porque ganamos todos, porque los políticos van a tener que responder a lo que queremos, y hemos dicho exactamente qué es lo que queremos y en qué estamos de acuerdo de los dos lados, y ellos tienen que responder. ¿Funciona esto? Entonces vamos a ver. Murkowski y ganó la reelección en Alaska en el 22, perdón. Y precisamente fue así como ganó. En la primera boleta ella no ganó el 50% más uno, pero cuando eliminaron los candidatos, ella ganó, los candidatos con menos votos. Y entonces ahora quedó ella. ¿Y qué fue lo que sucedió ahora? Está Lisa Murkowski. Es una de las pocas republicanas que ha estado votando en contra de las propuestas de Trump. Y en un tiempo en el que el Congreso republicano es muy fuerte, ella siempre está en la manera
opuesta a su partido. Entonces, tengo que creer que la manera en que fue electa tiene mucho que ver con su comportamiento, porque no fue nada más la base de su partido. Eso hace una gran diferencia. Entonces, la razón por la que en el 2024 algunos trataron de lograrlo y perdieron en estos 4. Hay grupos de interés que están en contra de esto, más aparte del Partido Demócrata, el Partido Republicano, y no quieren que eso pase. Entonces no es una sorpresa cómo votaron y por qué perdieron. Entonces la representación proporcional es un tipo diferente de sistema porque elegimos en distritos individuales, pero tengo que admitir que 200 científicos políticos es la manera para lograr unas mejores elecciones. Las personas que yo conozco y que me caen bien, pero aparte que respeto mucho, ellos también quieren ir por representación proporcional. Y lo que sí les puedo decir que en el estado de California, en una organización que es el Program Coalition, está tratando de obtener la representación total proporcional, para el estado. Y a lo mejor eso va a funcionar porque California es un estado muy diverso y estamos abiertos a las reformas. Reconocemos que las personas en todo el estado pueden tener diferentes vidas y preferencias y que podemos respetarlas. Y creo que tenemos un buen chance aquí en California. Aparte, otra cosa muy importante es que si California le enseña el camino, lo que va a pasar es que otras personas, otros estados van a estar más animados para tratar de lograr esto. Y podemos demostrar que sí podemos en realidad salir adelante. Muchísimas gracias. Voy a tomar sus preguntas. Espero que les haya gustado. Preguntas. Fue una presentación fantástica. Y gracias por explicar cada una de estas cosas, por qué los votos, por qué es importante, cómo es que hemos dado forma a nuestra democracia. También mencionó que no mencionó, me gustaría otros puntos. Cuando usted habló sobre la Asamblea de California sea proporcional, ¿no tendría más sentido que el Senado fuera proporcional y no nada más la Asamblea? Puedo entender y puedo apreciar cómo sería esta situación y podría ser una buena idea, pero lo que estamos haciendo es de tratar de alejarnos de la idea de que solo un representante nos debe de presentar en el distrito, porque cada distrito tiene una variedad de ideas y no queremos un solo representante, porque otros, si alguien no gana, entonces los demás no estarían representados. Entonces esto se trata de incrementar la representatividad. Tu segunda pregunta, me encantaría tener un foro sobre las alternativas para un miembro único.
Eso es lo que muchas personas están tratando de adoptar. Es lo que hemos visto en todo el país, esta representatividad. Y es lo que queremos que aparezca en las boletas. Pero sí creo que debemos hablar de ello y creo que debemos hablar como si fuera una política. ¿Cuáles son nuestras elecciones, nuestras opciones y elegir lo que queremos? Pero debe de cambiar algo. Cualquiera de esos sistemas son mejores que lo que tenemos. Una plática muy buena. Yo viví en Nueva Zelanda por algún tiempo y tiene una representación de muchos miembros, 2 votos. Se vota por la persona, otros por el partido. Alguien está haciendo... Pero tengo una experiencia muy interesante y lo que me he dado cuenta es que los representantes están actuando de una manera muy negativa. Irónicamente, un grupo de nosotros está tratando de tener una junta con nuestro representante, pero no lo pudimos nunca ver porque no teníamos ningún peso político. Eso es lo que me molesta mucho, que se necesita acceso político, pero he estado muy frustrada porque no he escuchado nada sobre cuando el poder domina a los individuos. Cuando decías que tú querías llegar a tu representante, ¿era un miembro elegido como el miembro único o el de proporcional? No, era al que nos estaba representando al electorado. No, ellos tienen los representantes múltiples, pero el que estaba representando una sola persona al electorado no era nada accesible. Teníamos que tratar de hablar sobre nuestros intereses y nosotros no podíamos tener ninguna manera de persuadirles. Ok, les voy a decir lo que sucedió en eso sin ir en mucho detalle, pero ese se llama un sistema proporcional de mixto. Y entonces vuelve a pasar igual de lo que estamos pasándonos aquí. Ese es el representante al que tú estabas tratando de acceder. Del que yo estoy hablando se llama una lista de representación proporcional. En lugar de un solo candidato, tener 3. Ellos toman a todos los ganadores y los combinan, y entonces en la legislatura se tiene algunas personas que han sido electas, que se han elegido por el partido. Teóricamente la persona tiene que representar a todos, pero no funciona en Nueva Zelanda nada mejor de lo que funciona aquí. Cuando se tiene una persona de un solo partido y nada más se tiene un candidato, en ningún país funciona, porque su país es a donde tiene que ir a través de su partido, porque a través del partido ellos quieren saberlo y ellos lo quieren satisfacer. Entonces los votantes están más contentos con una representación de partido. Pero es cuando en Nueva Zelanda tenía un sistema como el nuestro, las personas tenían una iniciativa y cambiaron el sistema electoral. Y lo hicieron. Y cuando lo hicieron, lograron que los políticos estuvieran de acuerdo. Les dijeron,
No, ustedes no van a perder su asiento, sino nada más vamos a agregar otros asientos. Entonces, por eso ahora es mixto. Dejaron a sus políticos viejos en su lugar y los nuevos entraron. Entonces, esa es la manera en la que ellos van. Ellos lo hacen así. Muchos partidos los pueden representar, van por el partido que tienen el partido de los votantes para que estén satisfechos. Yo creo que el partido más difícil aquí son los límites de tiempo. Uno de los problemas en este país es los tiempos límite en el Senado, porque los presidentes van y vienen y algunos de los senadores están ahí por toda su vida. Entonces ellos están vendidos con los lobbyistas. Y Utah está debatiendo si van a seguir así o si usted no tiene los mejores candidatos. Es muy confuso y no puede poner al candidato que usted elija o de otra, porque de otra manera su boleta no se cuenta. Entonces yo quiero que me diga por qué este partido dice usted que es democrático cuando somos una república, no somos una democracia. En Europa hay muchas democracias, en Australia es una democracia. Tenemos muchas más gentes que otros países, pero otros están mejores porque no somos una democracia, sino una república constitucional. Hay personas que creyeron que es muy fácil el contar al 1, 2, 3. Trataron de repeler esto y fallaron. Entonces, porque les gustó la manera en que se votaba. En función de la democracia, somos una democracia. Esos no son incomparables ni exclusivos, pero sí somos una democracia. Tengo una pregunta sobre qué es lo que sucede si no podemos tratar de traer ningún voto hacia el tercer candidato. No. Recuerden que lo buenísimo de nuestro sistema electoral es que no nos vamos a alejar de la presidencia, pero sí tenemos la oportunidad de cambiar la manera en que votamos, porque eso depende de cada estado. Entonces el estado puede decidir y hay cosas que se han estado adaptando, las reglas cambian un poquito, pero en ningún momento no tienes que votar por nadie que tú no quieras votar. Entonces nadie tiene que votar por un candidato que no quiera ver en el poder. Eso es incorrecto. Entonces la dejas en blanco y no obtiene un voto. Gracias, fue una maravillosa presentación. Estamos convencidos cuál es lo que usted sugiere que hagamos, hablar sobre esto o con quién tenemos que hablar, qué escribir o qué. Ahí están 4 organizaciones: Californians for Electoral Reform, calrcv.org. No estoy relacionado con esas organizaciones,
Ellos están tratando de los votos que se hagan correctos. ProRepCoalition.org y Rank the Vote, esa es una organización nacional también. Con ellos no solamente obtienes información, puedes unirte y tengo allá atrás, si quieres ponerte en contacto con ellos. Una de las cosas que podemos hacer es asegurarnos que nuestro siguiente gobernador apoye este esfuerzo con las leyes para que se permitan que las localidades puedan elegir de esta manera. Lo que hemos encontrado es que en las elecciones locales a la gente le gusta tanto que la quieren para su estado. Gracias por la presentación. Tengo otra pregunta sobre las elecciones para las mujeres. ¿Qué dice? Y el dinero, más bien, no las mujeres, el dinero. ¿Cuál es el efecto del dinero? Lo que los científicos políticos le dicen es que es que si los políticos lo quisieran detener, lo podrían hacer. Obviamente, el 67% del tiempo tratan de ganar tanto dinero para recaudar dinero. A mí me gustaría muchísimo que no fuera este el caso, pero eso es ahí es el dinero. Cuando hablamos de a quienes les responden los políticos, al dinero. Es nada más una minoría de votantes. Si usted no hace lo que su interés, lo que sus votantes hacen para ustedes, lo pueden poner en la primaria y entonces porque usted puede ser muy carismático y muy simpático, pero hacer lo que le da la gana. Again, thank you. Just as a side, are you familiar with the Academy of the American Academy of Arts and Science Common Purpose? Yes. Common Purpose Project, because so many of their proposed reforms are consistent with yours, and I hope that there's a lot of working together on getting these messages out. But two questions. Dos preguntas. Una es, yo era parte de un grupo en Santa Bárbara que trató de hacer esto y lo que nos encontramos que el proceso de la iniciativa es tan complicado que no pudimos hacer gran cosa. Era muy difícil entrar al proceso. Y la otra es, ya que ahorita tenemos este sistema bipartidista, ¿no se puede ponerlos en las primarias? Sí, es por eso que tenemos los extremos. Esas primarias que solamente están disponibles para los votantes que se identifican como miembros de un partido. Si lo que quieres es cambiar el sistema, cambia tu registro al partido. Creo que lo que necesitamos es que nuestros partidos se adapten, y si pueden hacer eso en las primarias sería perfecto. Y
eso es controlado por los partidos y a los partidos no van a querer eso. Estamos todos tan descontentos. Algo tiene que fallar y o vamos a tener una revolución o vamos a ver la... Tengo un estudiante aquí que es la única joven en el grupo que quiero oír su pregunta. Fue muy bonita presentación. Quiero saber cómo recomienda que logremos el apoyo de las jóvenes para poder hacer estos cambios. Yo trato de hacer eso 2 veces a la semana, cada semana. Y me puedes ver después de esta plática y tengo algunas ideas. Gracias.